Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de 7 minutos de sentido, vitamina para el alma. Shalom ubraja. Esta perashá indudablemente es la perashá de las más centrales en el judaísmo. En ella la Torá nos habla el momento en que nosotros recibimos la Torá en el monte de Sinai. Sin Torá no tuviéramos referencia de lo que somos, del libro de instrucciones del universo, la letra, el espíritu, la conexión con la divinidad, la conexión con Dios, la conexión con nosotros mismos a través de nuestra Neshama. Todo está en la Torá. Y sorprendentemente el nombre de la Torá es el nombre de la perashá, que cuenta, que relata, que engloba todo este contenido es Yitro. Yitro era el suegro de Moshe Rabbeinu, una persona que no era judío, y la Torá nos trae un testimonio y nos dice que Yitro escuchó la grandeza de todos los milagros que habían ocurrido con el pueblo de Israel en Egipto, y por lo tanto decide acercarse, cambiar su vida para poder compartir de la grandeza y la experiencia del pueblo de Israel. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser justamente una persona ajena al pueblo de Israel, a quien nosotros le damos ese mérito, esa capacidad, ese título, que él lleve el relato de la entrega de la Torá? No podíamos elegir a Moshe, no podíamos elegir a Aarón, no podíamos elegir a Nachshon ben Aminadab, que fue el que saltó hacia el mar para que las aguas se abran y entonces el pueblo de Israel tenga mérito de estar del otro lado y con salvación plena. No faltan nombres que tener que elegir a alguien que solamente escuchó que realmente el pueblo de Israel había vivido y vivenciado milagros. Pero no nada más eso es lo que nos sorprende. Yitro viene a Moshe, a su yerno, y le dice: mira, tú eres muy bueno, has hecho las cosas muy bien, pero tengo algunos consejos para ti. Y la Torá toma esos consejos como ideas de Yitro propias y las adapta a la vida del judaísmo. ¿Cuáles son las ideas? Que Moshe ponga ministros para que Moshe, él, el gran líder, se ocupe de las cosas grandes, y Yitro y el resto y los ministros se ocupen de las cosas pequeñas. Una delegación, en el fondo una cosa muy lógica y muy simple. Y entonces nosotros, para poder englobar una respuesta, la primera pregunta que nos hacemos, como judíos siempre contestamos con preguntas. ¿Que acaso a Moshe no se le ocurrió una cosa tan simple como delegar? Todos tenemos que delegar. Nadie podemos hacer todo. ¿Por qué a Moshe no se le ocurre que él tiene que crear ministros y gente que vaya haciendo las cosas del día a día para que él pueda realmente dirigir al pueblo de Israel en las cosas más necesarias? Eso es una cosa muy simple y muy lógica de cualquiera. ¿Por qué necesitábamos esperar a que Yitro venga a decírnoslo? Y de hecho, el Rebbe explica una cosa fantástica en uno de sus mamarim, de los ensayos jasídicos de la filosofía de Chabad. Yitro era una persona normal que había escuchado lo que ocurrió, y él hace una transformación de su ser a través del conocimiento para venir a decirle al pueblo de Israel: yo no soy como ustedes. Ustedes han recibido la Torá de forma milagrosa y se han salvado de Egipto de forma milagrosa y han conocido a Dios de forma milagrosa. Entonces, todo lo que ustedes han aprendido ha sido por impacto, el impacto visual de la grandeza de una manifestación que ocurre fuera del entorno natural, un milagro, una maravilla. Y entonces el pueblo de Israel no tiene la capacidad de escuchar, entender, sentir y elevar el sentimiento a un sentimiento que desarrolle un vínculo intelectual que obligue a ir a mayor acción, porque todo iba a golpe de milagro. Y entonces el pueblo de Israel siempre estuvo
dependiendo de que las cosas sucedan en una forma en que Hashem las soluciona fuera de el esfuerzo humano que una persona es capaz de hacer para transformar a su entorno. Y también Moshe y los levitas, que durante todo el tiempo de Egipto habían sido privilegiados y no se dedicaron a la esclavitud porque ellos pudieron estudiar en la famosa yeshiva, en la famosa casa de estudios que había fundado Jacob, y los había dejado fuera para que ellos estudien la voluntad de Hashem, el preámbulo de la Torá, aunque no la tenían de una manera física. Ellos tampoco podían contar, porque ellos no habían sufrido la realidad de la esclavitud y el deterioro que la esclavitud causa en el ser humano. Y por lo tanto había una cierta desconexión entre el liderazgo y el pueblo. Yitro tiene el nombre de nuestra perashá porque une los vínculos de dos lados. Une al pueblo y le dice: señores, la vida real es la que va a ocurrir a través del esfuerzo que cada uno de nosotros, tú, yo, él, el otro, hacemos a través de escuchar, entender, asumir, actuar. Y eso es lo que Yitro viene a decirle a Moshe. Tú tienes que delegar en personas no que queden impactados por la voz de la divinidad, sino por personas que entiendan que realmente así deben ser las cosas. Y de hecho, ¿sabéis quién es el primero que acepta esta idea? Un poco antes, en el momento de la entrega de la Torá. Cuando el pueblo de Israel no puede escuchar la voz de Hashem y le pide a Moshe que hable, es Dios quien le dice: Moshe, habla tú. Ellos quieren escuchar a un ser humano, quieren percibir la voz de alguien que sea cercano y empático a nosotros mismos. Yitro es el ejemplo del esfuerzo y del cambio a través de la motivación de escuchar, entender, aprender y practicar. Shabbat Shalom.